¿Cómo están ustedes? Esta es una nueva edición de El Campo, la Industria Verde. El tema que determina en estos días es la situación climática, la sequía que ha afectado tanto a la producción de trigo, las heladas que vienen a poner lo suyo también en esta primavera tan particular. En el peor momento, estábamos frente a una extraordinaria perspectiva internacional, altos precios, incertidumbre, el mundo debatiendo la inseguridad alimentaria y la Argentina, que es el gran proveedor de trigo del hemisferio sur, junto con Australia, está con problemas en su cosecha. Vamos a conversar este tema con Diego Cifarelli, titular de la FAIM, la Federación Argentina de la Industria Molinera, un hombre que está muy metido en todo esto, como toda la cadena de trigo, para ver cómo la está percibiendo este sector crucial de la demanda interna frente al debate y a esta cuestión que siempre genera tensiones entre abastecimiento interno y la necesidad de exportar. Eso en cuanto a trigo. Después vamos a hablar con Claudio Molina, nuestro Claudio Molina, todo muy conocido por lo que ha sido su trayectoria en el desarrollo de los biocombustibles en la Argentina, autor de la ley 26093 en su momento de corte obligatorio y factotum de todo lo que ha ocurrido con biodiesel y bioetanol en la Argentina, pero ahora metido en algo que tiene que ver porque también hace a la ecología, la eficiencia energética, que son los ferrocarriles. Claudio se está metiendo muy a fondo en un planteo para reivindicar y reasignarle el rol que los ferrocarriles supieron tener y que fueron perdiendo con el tiempo. Vamos a conversar a fondo con él sobre esta tarea que suma a todo lo que viene haciendo con los biocombustibles. Conversaremos también con Ana Fernández Mouján. Ana es la presidenta de GIFAS, la empresa innovadora que ha introducido la fibra de carbono en el agro y el concepto de una agricultura más liviana, con el desarrollo de sus plataformas de cosecha stripper. Ana exportó un primer stripper a Paraguay, está allá y desde allá vamos a conversar con ella para que nos cuente cómo están yendo las cosas. Y como siempre, Jorge Castro dando su visión sobre lo que pasa en particular en este momento con la situación política en Brasil a partir del proceso electoral. ¿Qué pasa con la agroindustria en Brasil? Estos son entonces los temas y los invitados que vamos a compartir con todos ustedes aquí en El Campo, la Industria Verde. Ya volvemos. Ver más allá, donde lo conocido puede ser diferente, dinámico, flexible, sorprendente. El desafío es pensar distinto hoy para conseguir mañana resultados que nos acerquen al horizonte de la vanguardia en el desarrollo de la producción agropecuaria, expandiendo y facilitando la producción de alimentos. Siempre proyectando juntos. Acron, siempre Acron. Aceitera General Dehesa. Acopiamos confianza. Surcos, agroinnovación en red. Asegura tu campo en la segunda y protege tus cultivos, maquinarias y animales durante todo el año. Somos la compañía número 1 en seguros del agro con más de 5 millones de hectáreas aseguradas.
Consulta hoy con tu productor asesor de seguros por un plan a tu medida. Encontrá todas nuestras agencias en lasegunda.com.ar. La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. Iniciamos esta edición de El Campo, la Industria Verde, con el tema del momento, que es esta situación que se está presentando con la campaña de trigo. Nos parece oportuno, por todas las cosas que se disparan a partir de esta afectación de la cosecha, vamos a hablar con el presidente de la Federación Argentina de la Industria Molinera, Diego Cifarelli, para ver cómo le están viendo desde este sector clave de la demanda local. Buenos días, Diego, ¿cómo estás? Hola Héctor, ¿cómo estás? Un gusto que me estés llamando, la verdad un placer este ratito que vamos a intercambiar ideas. Bueno, contanos cómo ven el panorama frente a la situación climática, sequía, heladas, en un momento en el que lo que menos necesitábamos era que el clima nos complicara el trigo. Y la verdad Héctor, con tristeza y con preocupación, ¿no? Porque, digamos, uno analiza un número, pero en ese número hay un montón de ilusiones que se llevó puesta la seca, de un montón de apuesta de inversión de un sinfín de productores que apostaron por un cultivo y que lamentablemente no, el clima les jugó una mala pasada, entonces por ese lado, donde siempre hemos intentado tener una cadena que brille y que cada vez se supere en los volúmenes, este año nos toca esto que nos paraliza y dentro, salvada esa situación de profunda pesar, te pones a analizar los números y empiezan a preocupar de sobremanera, porque bueno, porque creo que lo peor que nos pasa es que todavía no sé si tocamos fondos, ¿entiendes? O sea, no sé si ya, Sí. bueno, los números van a hacer esto. Y ahí es donde estamos más preocupados, porque es como el reloj del taxi que sigue contando, ¿no? No se paró, no llegamos al destino. Entonces, cuando parecían que eran 18, pasa a ser 17, pasa a ser 16. Nosotros tenemos que es alrededor de 15, pero si llueve, si las lluvias llegan en la cantidad que necesitamos. Así que y eso es lo que estuvimos hablando el otro día en la mesa de trío con el gobierno, ¿no? Y con los demás actores, que tenemos una cadena que ha tomado mucho valor en sí mismo por el intercambio de opiniones, porque obviamente tenemos a veces diferencias en los objetivos de cada eslabón, pero siempre tratamos de priorizar el éxito de la cadena. Sí. En esa reunión, ¿qué alternativas se barajaron y concretamente qué es lo que está previendo la Federación Molinera respecto a esta situación que yo denominaría ya al borde de una crisis? Sí, coincido con vos de la denominación que le das. Mirá, nosotros, el gobierno, el secretario Bailo, él tenía pensado trabajar sobre lo que venía y nosotros lo que le pedimos fue trabajar sobre todo en la actualidad, porque bueno, estamos en una situación difícil de originación de materia prima, ha sido muy controversial el año, obviamente eso que discuto a veces con los productores y con los mercados de futuro, yo soy director del Madbarrofex, pero un mercado intervenido del precio de harina es imposible que te puedas cubrir en el término, y aún así, cuando llega este momento, mediados de octubre, en general, históricamente, la molinería ha ido al norte a buscar para hacer el empalme con la nueva campaña. Y los trigos del norte fueron probablemente los que primero fueron castigados. No hay volumen, no hay calidad y lo poco que hay, vos sabés que hoy tenemos una situación de competencia desleal de países limítrofes que vienen y compran con billete contante y sonante y se llevan el trigo que pueda existir. Así que creo que eso es lo que motivó la complejidad del momento. Como le dije al secretario, nosotros estamos necesitando acceder a un volumen, aunque sea mínimo, pero para que el productor vea que hay un mercado armado. Cuando el mercado está seca, la plaza, no hay oferta, la demanda tira, pero no hay contraparte, se complejiza todo
todo pasa a un estado de paralización y bueno, en el medio necesitamos seguir abasteciendo con molinos bueno, la molinería es muy heterogénea, son 150 empresas distintas y hay molinos que han podido ir anticipando compras y hay otros que por una cuestión financiera no, o por una cuestión de mercado no. Entonces tengo molinos que están con muy poquitito trigo o nada y hay otros que tienen como para ir al empalme. Así que eso es lo que estamos trabajando mientras vamos mirando de reojo con profunda preocupación lo que viene. Diego, dijiste algo que es fuerte y por ahí debiéramos profundizar un poquito. Vos decís que hay trigo que se está escapando porque vienen con moneda fuerte y se lo llevan. ¿Estamos hablando de operaciones marginales de gran escala, No concretamente de sé si de contrabando? gran. Sí, No, digamos, sí estamos hablando de importaciones no declaradas, no estamos hablando del mismo usuario o consumidor del trigo que viene, compra y se lo lleva, lisa y sí. llanamente en gran parte es contrabando, y bueno, obviamente que las autoridades lo saben, hemos comentado, pero no solamente lo ve la molinería, lo ven la mayoría de los productores que residen por esas zonas. Y obviamente cuando vos vas a querer comprar un lote de trigo en pesos a 30 días y aparece alguien que ofrece billete dólar, la posibilidad de la negación es bastante difícil, pero bueno, estamos hablando de ventas marginales que, insisto, en el volumen existieron desde que Argentina tiene una moneda tan pero tan devaluada, pero no hacían un daño importante porque el volumen era mucho más importante de lo poquito que podían llevar. Hoy, cuando no tenés o tenés muy Claro. poco y eso sigue funcionando, es donde te hace un poco más, te lastima un poco más, ¿no? ¿La industria molinera está planteando restricciones a la exportación o eso lo evalúa el gobierno, aunque el secretario Bahillo dijo que no van a hacer nada raro, nada extraño? ¿Cómo lo están viendo? No, 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 nosotros no estamos en condiciones de plantear restricciones a la exportación, máxime siempre siendo defensores del ganar-ganar de toda la cadena. Eh, Eso es una definición del gobierno que verá. Nosotros lo que le pedimos en esa reunión al gobierno, la necesidad de poder tener materia prima, argentina, canadiense, australiana, no sé, pero yo le tengo que dar materia prima a las 150 plantas que tienen 40.000 trabajadores. Después, las definiciones internas las toma cada estado en particular. No nos creemos ni nos arrojamos el derecho de decir hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Está claro que es una definición de política del Estado Nacional. Volviendo a los grandes números, si estamos con una cosecha de 16 o 15 millones de toneladas, quizá menos, como planteabas recién, ¿cuáles son las necesidades de la industria, la proyección para la campaña para el año 2023, digamos, y qué es lo que quedaría como saldo exportable? Aunque a muchos no les gusta hablar de saldo exportable, pero la realidad es que siempre se va a priorizar el abastecimiento interno por un mecanismo o por otro, cuando la situación se pone restrictiva. Sí, tenemos un producto que es hipersensible para nuestro país, ¿viste, Héctor? Hay países que por ahí no hacen no son tan incisivos, pero bueno, en nuestro país el pan llega a muchos hogares, es determinante, probablemente forme parte central de la dieta de muchos de nuestros compatriotas, y nosotros eh, creemos que vamos a estar utilizando alrededor de 6,5 millones de toneladas de materia prima. Si fuera que el volumen de cosecha estuviera alrededor de 15, 16, parecería que hoy no tenemos demasiadas complejidades con los volúmenes que están dados. El tema es, como te dije al inicio, el reloj del taxi sigue contando, no paró, y nosotros lo que necesitamos es tener que ese reloj pare, tener la certeza de decir, bueno, a ver, qué volumen vamos a tener. Esto, bueno, definamos cómo lo trabajamos, pero está claro que si son los 15, 16, parecería
que podemos tener cartas para jugar todos, lamentando, como te vuelvo a repetir, la pérdida enorme de un sinfín de productores que apostaron a un cultivo que les ha dado grandes resultados en los últimos años, por eso la cadena creció, pero bueno, sabemos que es una fábrica a cielo abierto el campo y hay años que nos tocan esto, ¿no? Seguiremos atentamente el devenir. Por ahora podemos decir que hay unas 8 millones de toneladas disponibles para exportar. En su mayor parte creo que ya hay compromisos de exportación tomados por esa cantidad, así que no queda mucho más por hacer mientras esperamos este final de campaña que desde ya no se avisora con buenas perspectivas. Muchas gracias, Diego Cifarelli, y seguiremos conversando. Gracias, Héctor. Un abrazo grande. Saludos a todos tus oyentes. Muchas gracias y nosotros continuamos aquí en el campo de la industria verde. Ya volvemos. Auspicia Chomel, para su fertilizadora destinada a microgranulados y sembradora de pasturas línea Spin. Chomel. Una vez que arrancamos, no paramos. Imagina poder crecer sin límites. IPESA Silo. Si lo imaginamos, podemos. En Rizobacter creemos que la agricultura hay que hacerla como nunca. La microbiología agrícola nos dice qué hacer, porque cada semilla, raíz o cultivo sabe lo que necesita. Y trabajamos todos los días para también saberlo nosotros, sin dejar de pensar que alrededor hay un productor, una familia, una ciudad. Rizobacter, mejor agricultura. Encontrá las mejores recetas criollas en carneargentina.org.ar. Continuamos en el campo, la industria verde. Vamos a conversar ahora con Claudio Molina. Sí, con Claudio Molina, ustedes lo conocen, ha sido director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno, es un gran analista en bioenergía, pero también, y de eso vamos a hablar hoy, Claudio, en el sistema ferroviario. Es un apasionado de los ferrocarriles, me consta, desde hace muchos años. Recuerdo que una vez hizo una cobertura para Clarín Rural desde un tren, desde el trencito que cruzaba Chile, y eso marcaba la pasión que tenía Claudio por esta cuestión. Y el ferrocarril se ha convertido, siempre lo fue, pero está volviendo a ser algo clave para el sistema agroindustrial argentino. Así que, Claudio, bienvenido a lo que nos puedas contar sobre esta nueva actividad tan vinculada, porque estás muy activo, muy fuerte con esto, a lo que tiene que ver con los ferrocarriles. Bueno, Héctor, muchas gracias por la posibilidad, una vez más, de estar en este espacio tan importante que conducís. Sí, es cierto, fue en septiembre de 2000 donde me diste la posibilidad de hacer esa cobertura. Fueron 2 días y medio desde Salta Capital a Socompa y de vuelta, pasando por cerca de 4.500 metros de altura, por la polvorilla. Fue una experiencia realmente que nunca me olvido. Y bueno, nunca había podido desarrollar a pleno el tema este año, dado que se cumplen 60 años, se cumplieron en febrero, de la presentación formal de una consultoría internacional que contrató Argentina en 1959, que se desarrolló en el 60 y 61 y se entregó a principios del 62, financiada por un fondo especial de las Naciones Unidas a través del Banco Mundial. Eran 3 consultoras, una estadounidense, una holandesa y otra italiana, liderada por un general ya en ese momento retirado, especialista en logística y en ferrocarriles, Thomas Larkin, que generó, yo diría, un antes y un después, luego de la nacionalización de los ferrocarriles por parte del gobierno del general Perón en 1948. Recordemos esos duros días de 1961, donde ya habían tomado conocimiento los distintos actores vinculados a ferrocarriles de los avances de esta consultora que proponía, luego de un diagnóstico que considero muy bueno, pero de propuestas que no comparto, soluciones que implicaban el cierre de una tercera parte de la red aproximadamente,
En esos momentos Argentina contaba con 43.923 kilómetros, si no recuerdo mal, de red activa, sin considerar los ramales industriales, los desvíos forestales y demás, que eran una trocha de 60 a 75 centímetros. Por eso se habla muchas veces de 47.000 kilómetros. Esta propuesta implicaba el cierre de unos 14.000 kilómetros. En ese momento Argentina estaba transitando en ferrocarriles una transición tecnológica, se iba a la locomotora a vapor y entraba definitivamente en ramales de media distancia, de larga distancia, la locomotora diésel eléctrica y el tren eléctrico para cortas distancias. Eso implicaba un cambio profundo en la estructura en materia de demanda de empleos. Recordemos que las locomotoras diésel eléctricas, al ser mucho más automatizadas, no requerían de foguista, eran mucho más rápidas, se requerían menos locomotoras. Los talleres, que eran alrededor de 30, no solo reparaban locomotoras, sino también producían material rodante, locomotoras, coches de pasajeros, vagones. Era un cambio que la sociedad en ese momento, a través de los principales sectores, sindicatos y demás, no lo aceptaron. Esto generó una gran huelga en 1961. Tuvo que intervenir la Iglesia Católica a través de Monseñor Cajiano. La huelga más dura fue la de 42 días, desarrollada entre el 30 de octubre del 61 y el 10 de diciembre del mismo año, ya con la mediación y éxito de la Iglesia. El plan Larkin, como se denomina, formalmente no se aplicó, pero sí se aplicó en las sombras. Hubo dos periodos muy duros, 1977 y 1993, con el cierre de ramales. Recordemos que fueron periodos de 16 años, por casualidad del destino, 61, 77, 93. Lo que más uno tiene en la mente es el cierre de servicios por parte del gobierno de Carlos Saúl Menem. La cuestión es que después de todas estas reestructuraciones, hoy tenemos alrededor de 18.700 kilómetros de red, considerando cargas y pasajeros, contra los 44.000 kilómetros que teníamos entonces. O sea, ha habido una reducción muy importante, Héctor. Además, hay que recordar que en 1927 Argentina transportó por ferrocarril alrededor de 44 millones de toneladas. No estoy haciendo cálculos para no confundir de toneladas kilómetros, que lo más alto fue en los 40, pero en el 27 se transportaron 44 millones de toneladas y el año pasado se transportaron cerca de 24. Esto nos da una idea de la pérdida de participación del ferrocarril. Es enorme. Pero además, Claudio, además te diría que, fíjate que en aquellos años el volumen de la cosecha, para tomar el tema agrícola, era de 25 millones de toneladas. Y hoy estamos en 150. O sea que proporcionalmente hemos hecho una transición hacia el sistema camión-ruta brutal, abandonando totalmente el sistema ferroviario. Es tal cual, Héctor. El ferrocarril en este momento participa en poco más del 4% del total de transporte de cargas en la Argentina. En Estados Unidos esa participación supera más del 40%. Pero haciendo un análisis profundo, debemos tener en cuenta que en los 60 había mucha presión de Estados Unidos, que trataba de desarrollar la refinación de petróleo en distintos países del mundo, y de las automotrices, que se habían instalado 10 aproximadamente en Argentina. Entonces todo eso influyó para crear, no solo en Argentina, sino en Brasil, en otros países importantes del mundo, la idea de que el ferrocarril era un transporte antiguo que ya no servía más. Y con ese concepto se justificaron muchas decisiones que retrotrajeron la participación del ferrocarril. Y no solo la participación, sino el estado en que la red se encuentra. O sea, estos 18.000 kilómetros, en gran parte, están en un estado de regular a malo. Y además el transporte se concentra fundamentalmente en 2.000 y algo de kilómetros. Eso representa alrededor de
2/3 partes del transporte ferroviario total, o sea que es muy pequeño el uso del ferrocarril cuando, desde el punto de vista ambiental, tiene que cambiar significativamente. Llamativamente, los adversarios de aquella época, refinadores de petróleo en su momento, no todos, y automotrices, no todas, son los adversarios que tienen los biocombustibles ahora. No todos, por supuesto, hay buenas excepciones y algo está cambiando. La transición energética y las obligaciones ambientales son insoslayables, con lo cual hay una nueva movida de muchas refinadoras de petróleo a nivel internacional que se están involucrando con los biocombustibles. Entonces tenemos que repensar todo esto. Ahora entiendo muy bien la vinculación, vos experto en biocombustibles y en ferrocarriles, y ves la ligazón de las cosas e incluso a través de esta visión de que los adversarios son coincidentes. Claudio, lo que queríamos era presentarte en esta nueva visión y en esta nueva actividad. Hay mucho para hacer y sé que lo estás haciendo. En concreto, ha habido esta semana algunas acciones en el Congreso, sé que vienen cosas, así que vamos a tenerte un poco como referente de este revival del ferrocarril en la Argentina. Ha sido muy exitoso en colocar y en lograr que se ponga en marcha en la Argentina la cuestión de los biocombustibles, con todos sus altibajos, sus sinuosidades y todo. Y creo que con toda tu energía y tu capacidad aplicada a la cuestión ferroviaria, algo va a cambiar también en el panorama nacional para los ferrocarriles. Así que muchísimas gracias por esta presentación tuya en este nuevo ámbito de trabajo. Si me permitís un pequeño recordatorio, Héctor, con el ingeniero Fernando Vilela tenemos una actividad el próximo 16 de noviembre en el Anfiteatro de Agronomía de la UBA a las 9:30 de la mañana, donde vamos a abordar el avance, el desarrollo agrícola de la Argentina a medida que se desarrollaba el ferrocarril. Y unir ambas cosas y ver que es fundamental, no solo para el agro, sino para la mayoría de las actividades económicas, generar una política de Estado a través del Poder Ejecutivo y del Congreso de la Nación con una ley, la que vengo denominando como reparación histórica de ferrocarriles, y ya son varios actores que están acompañando en este trabajo. Va a haber una mesa al finalizar la conferencia donde se van a exteriorizar importantes opiniones de expertos en temas agrícolas y de transporte, con lo cual están todos invitados porque es una charla abierta y gratuita. Desde ya, muchísimas gracias. Muchas gracias. El 16 de noviembre en la Facultad de Agronomía, 9:30 de la mañana, para esta reparación histórica de los ferrocarriles en la Argentina. Gracias, Claudio Molina, por compartir estos minutos con nosotros. Y aquí continuamos en el campo de Industria Verde. Ya volvemos. En Corteva AgriScience, la sostenibilidad es más que una palabra. Representa quiénes somos y lo que hacemos. Es la base de nuestro futuro. Un futuro que estamos construyendo ahora. Juntos, estamos presentes siempre. Genética sustentable para el cultivo de algodón. Metalúrgica Repiso, empresa con más de 30 años fabricando sinfines, chapas arandas, turbos rolados, estándar y a medida, bateas, tolvas y repuestos para cosechadoras. Fabricamos estructuras metálicas tanto en chapa como acero inoxidable, utilizando equipos de última generación con capacidad para la realización sobre planos o según muestras. Metalúrgica Repiso. Dusen, una empresa dedicada a producir, procesar, elaborar y comercializar especias y semillas con la máxima calidad del mercado. Dusen, productos libres de gluten con certificación kosher. www.dusen.com.ar. En Nucel tenemos la llave del paraíso, porque apostamos al girasol. Ahora combinamos nuestra genética con la genética de los girasoles paraíso para potenciar nuestro portfolio y traerte más y mejores opciones, porque los buenos rendimientos para nosotros son solo el comienzo. Más información en www.nucil.com.ar. Continuamos en el campo, la industria verde. Vamos a
comunicarnos ahora con Ana Fernández Mouján, presidenta de GIFAS, que está en Paraguay presentando un cabezal stripper de la compañía, en lo que entiendo que es la primera exportación. Hola Ana, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Acá desde Paraguay, muy contenta. La verdad que esta presentación que estamos haciendo en Paraguay del primer stripper que se exportó hace 10 días y se están haciendo demostraciones. Ya se hizo una hace unos días, vamos a hacer algunas demostraciones más y está teniendo muchísimo éxito. La verdad que todos los invitados no pueden creer lo que es el resultado del cabezal, las ventajas que tiene, está teniendo mucho éxito. Estamos muy contentos, ya hay 2 pedidos, así que bueno, pronto irán otros más para de exportación. Y bueno, muy contentos. Esta prueba fue un éxito. Se van a programar un par de pruebas más de demostraciones y bueno, seguimos para adelante. ¿Dónde lo estuvieron probando? ¿En qué cultivo? Estuvimos probándolo en un trigo que estaba rindiendo entre 3.000 y 4.000 kilos por hectárea. Un trigo, por suerte, se pudo probar, a pesar de que ahí en Paraguay estuvo lloviendo muchísimo y estaba muy húmedo el trigo. Entonces, la sorpresa fue que igual se pudo trillar perfectamente, con lo cual eso también indica que las ventajas del stripper, una de las ventajas es que también se trilla con mayor humedad en el cultivo. Así que ¿Qué opinaron? Una de las ventajas que tiene el uso del stripper en trigo es cómo queda el rastrojo. Estos productores, si cosecharon húmedos por ahí porque estaban apurados para sembrar la soja de segunda. Exactamente, es como vos decís, una de las ventajas es el rastrojo en pie que queda de la cosecha con stripper. ¿Por qué? Porque el cabezal tiene el rotor que gira para adentro y pela la planta, se lleva solamente el grano, con lo cual queda la planta en pie y para la siembra de segunda es mucho mejor porque la sembradora no se atasca con el colchón de paja que queda con el cabezal convencional y se puede sembrar mucho mejor, además de otras ventajas agronómicas que tiene dejar la planta en pie, que es que mantiene la humedad del suelo, no, frena el viento, y bueno, esa humedad permite que se pueda también sembrar mucho antes, ¿no? ¿Qué opinaron respecto a la velocidad de trabajo? ¿Qué fue lo que notaste? ¿Qué fue lo que notaron? Bien, la velocidad de trabajo también nos sorprendió muchísimo porque va al doble de velocidad, con lo cual, bueno, eso también es otra de las ventajas porque se cosecha mucho más rápido. La verdad que no podían creer, y no lo pueden creer, la velocidad que toma el cabezal. Y siempre la sensación es de que, sobre todo el maquinista, va avanzando con el stripper y dice, qué suavecita que se siente la máquina. Porque, bueno, sabemos que una de las características de este cabezal es que es de fibra de carbono la mayor cantidad de sus partes, con lo cual hace que sea mucho más liviano y la máquina va a la cosechadora súper liviana, avanzando muy suavemente sobre el cultivo y trillando y llevándose el grano, ¿no? Y hablando de velocidades, ¿qué puedes decir? Porque acá la experiencia en arroz es que cuando un trapper trabaja a 3, 4 kilómetros, con el stripper vas a 8, 10 y aún más. En trigo, ¿qué pasó? ¿Qué pudiste notar? Sí, en trigo también se duplica la velocidad y a veces triplica la velocidad, y bueno, y eso permite que se coseche mucho más rápido, ¿no? Con todo lo que significa avanzar en el final de la cosecha para poder avanzar también en el cultivo de segunda, con todos los beneficios también económicos, ¿no? De lo que es cada día que se pueda agrandar la ventana de siembra del cultivo de segunda. Bueno, a ver, y en este punto, Ana, ¿por qué no nos mostrás un poquito cómo es cómo son estas diferencias de velocidad, aunque sea en arroz? Bueno, es muy importante esto que me preguntás, Héctor, y con este video que es muy, muy explicativo,
Fíjate que son dos cosechadoras iguales, esto es en arroz. La de la derecha tiene el stripper Chifaz y la izquierda tiene un cabezal convencional. Miremos la diferencia de lo que tira por la cola. La cosechadora de la izquierda, que es la del Draper, como corta la planta, mete toda la planta, procesa y tira por la cola el rastrojo. En cambio, con el stripper no tira nada por la cola porque no mete la planta, sino que se lleva solamente el grano, o sea, trilla el cabezal y queda la planta en pie, por eso no tira nada por la cola, pues no metió nada, apenas una babita de un material distinto a grano que queda mínimo. Entonces, esa diferencia, además de los beneficios agronómicos, hace que la cosechadora vaya al doble de velocidad, mira cómo la pasó, y tranquilamente al doble y más de velocidad. Además se ve la diferencia, fíjate acá en el medio, la diferencia entre una y otra, trillada y no trillada, es por el color que te das cuenta, con lo cual te dice que la planta queda absolutamente en pie, con todos los beneficios que eso tiene. En cambio, bueno, acá vemos el Draper que está mucho más despacio, más pesado y tirando todo el rastrojo por la cola. Con lo cual, ese rastrojo después en trigo, sobre todo, acá estamos en arroz, pero en trigo para el cultivo de segunda molesta muchísimo porque pasa exactamente lo mismo, tira todo por la cola. Entonces, ese rastrojo molesta un poco para la siembra de segunda, porque ese colchón hace que la sembradora no avance fluidamente y se trabe y tenga que parar. En cambio, con el rastrojo en pie, la planta en pie, la sembradora pasa suavemente y muy bien, muy fácil para sembrar el cultivo de segunda. Respecto al consumo de gasoil en la máquina cuando pasa de Draper a stripper, ¿cuál es la experiencia? ¿Qué es lo que pudieron evaluar allá y qué es lo que se sabe en general? Bueno, con respecto al consumo de combustible, también. Nosotros, en toda la experiencia que tuvimos en arroz y en trigo en la Argentina, que venimos hace bastante tiempo probándolo y usándolo, sobre todo en arroz, que el consumo es la mitad, baja a la mitad de combustible. Y en trigo lo mismo, baja a la mitad. Bueno, ese número es más que, no hay nada que explicar. Bajar al consumo a la mitad es un beneficio enorme para el productor, el contratista, para todos. Así que el cálculo que hacemos es que con un stripper en una cosechadora es como si tuvieras dos cosechadoras. Así que duplicás la velocidad, bajás a la mitad el consumo de combustible y bueno, y todas las otras ventajas también son muy importantes, ¿no? Uno podría imaginarse que al ingresar menos material a la máquina también debería impactar en lo que es el desgaste de los mecanismos internos, por lo menos de trilla. Sí, exactamente. ¿Por qué? Porque con el convencional, con el cabezal convencional, vos cortás la planta, metés toda la planta y procesás todo en la cosechadora, con lo cual todos los órganos de trilla, retrilla, bueno, todo lo que pasa dentro de la cosechadora, con el stripper no funcionan, están como de gusto, porque lo que cosecha es el cabezal. O sea, ya trilla el cabezal. Lo único que entra a la cosechadora es un poquito de material distinto a grano, que viene junto con el grano, pero bueno, eso es mínimo. Y además, otra de las ventajas del stripper es que no pierde por cola. No solo que no pierde por cabezal, sino que tampoco pierde por cola. Así que bueno, esas no utilización de los órganos de la cosechadora hace que también tenga menos desgaste la cosechadora y mucho menos el costo de reparación de la cosechadora después de la campaña. Lo que detectaste esta fue una demostración sobre trigo, pero ¿había también productores de arroz o son los mismos que allá hacen trigo, soja y arroz? No, había productores de arroz, porque bueno, se sabe que se prueba en trigo y en arroz también tiene sus beneficios y bueno, se pudo probar, porque bueno, arroz ahora no hay, así que se invitó también a los productores de arroz. Decime, bueno, ¿y cuándo volvés a Argentina y qué planes hay aquí que ya empieza la campaña
la cosecha fina, cebada, trigo, es muy pobre la cosecha, Bueno, sabemos, pero entendemos que también hay interés acá. mi idea es volver, bueno, después de que se haga la próxima demostración, en unos días, y ponerle mucho foco. Vamos a hacer una demostración ahí, una jornada de cebada, vamos a estar ahí presentes con un cabezal, seguramente, y bueno, porque también en cebada tiene unos beneficios muy importantes. Las pérdidas son prácticamente nulas, así que queremos también promocionarlo en cebada. Y bueno, prepararnos para los productores que están también acá comprando cabezales para el trigo. Así que después vendrá la campaña de arroz, pero ahí seguimos con Adecuagro también este año, que quieren cosechar todo con stripper, así que bueno, estamos poniéndole todo el foco ahí, en trigo ahora, cebada y arroz después. Digo que vuelvas Perdón. pronto, terminá con esa demostración y acá hay mucho para hacer. Se te extraña, así que metele. Dale. Sí, Bueno, sí, me muero de ganas de volver también, pero bueno, me comprometí a estar acá con mucho gusto y además vuelvo súper contenta. se te nota. Así que bueno, nos vemos pronto, Héctor. Y nosotros continuamos aquí en el campo de la industria verde. Somos Cestari, somos pioneros y especialistas en tolvas autodescargables. Estamos presentando la línea S6, nueva generación en tolvas. Somos Cestari, escribimos la historia, siempre junto al campo, la industria verde. Registramos a todos los trabajadores rurales y empleadores del país. Entregamos la libreta de trabajo rural Renatre. Somos el campo. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. Tolvas autodescargables Mainero. Eficiencia, agilidad en cada movimiento. Robustez con el equilibrio justo. Simple y versátil. El equipo de cosecha Mainero, el más completo del mercado. Superarse es posible. En Corteva AgriScience, la sostenibilidad es más que una palabra. Representa quiénes somos y lo que hacemos. Es la base de nuestro futuro. Un futuro que estamos construyendo ahora. Juntos, estamos presentes siempre. Nuevo encuentro con Jorge Castro y creo que el tema que manda es un poco lo que ha sucedido en las recientes elecciones en Brasil, vinculado con la cuestión del agronegocio. Jorge, ¿qué visión tenés al respecto? Mira, Héctor, primera vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas. El expresidente Lula da Silva obtuvo 48% de los votos. El presidente actual, Jair Bolsonaro, logró 43% de los votos. Son 5 puntos de diferencia, aproximadamente 6 millones de sufragios. Lo que falta agregar, Héctor, es que en todos los estados del centro-oeste brasileño, encabezados por São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Mato Grosso do Sur, Maranhão en el norte, donde se despliega el agronegocio brasileño, la actividad de la producción agroalimentaria de Brasil, el respaldo a Bolsonaro fue de más de 60% en cada uno de estos estados. Se puede resumir la situación diciendo lo siguiente: el apoyo del agronegocio a Bolsonaro es abrumador. La razón de esto es que en estos estados donde se despliega el agronegocio, el centro-oeste ampliado, como se llama ahora, el nivel de ingreso per cápita de los últimos 20 años es superior en más de un 20% al promedio de Brasil. El nivel de creatividad de empleos en esta zona de Brasil hace que prácticamente no exista desocupación. La cuestión fundamental a establecer es que el agronegocio brasileño tiene un producto
que equivale, que es superior al Producto Bruto de la Argentina, más de 650.000 millones de dólares. El agronegocio brasileño produce alimentos para más de 800 millones de habitantes en el mundo. Esto es el 10% de la población mundial. En términos macroeconómicos, la producción agroalimentaria brasileña en los próximos 10 años va a ser superior a la de Estados Unidos. Brasil es el primer exportador mundial de carnes, el primer exportador mundial de granos. Lo que está en juego en Brasil, en definitiva, con el agronegocio, es la transformación más profunda que ha experimentado la economía brasileña y que se manifiesta en el hecho de que todo el peso político del agronegocio se canaliza en el Congreso de Brasil, que es el centro de las decisiones brasileñas, a través del Frente Parlamentario Agropecuario, que tiene 158 diputados en la Cámara de Diputados, tiene más de 45 senadores en el Senado brasileño. El poder de esta bancada es enorme y respalda en forma unánime al presidente Bolsonaro y a su ministro de Economía, Paulo Guedes. Esto es un dato político de extrema importancia para ver lo que sucede en Brasil en el momento actual y lo que va a suceder. Porque en esta primera vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas, lo que ha sucedido es que nominalmente va adelante Lula sobre Bolsonaro por estos 5 puntos de diferencia. Pero desde el punto de vista del poder político, el poder del bolsonarismo ha sido abrumador. Ha triunfado en los 3 principales estados brasileños: São Paulo, Minas Gerais, Río de Janeiro. Se ha impuesto en las 2 cámaras del Congreso de Brasil, que es el centro del sistema político de Brasil. No está en el Planalto, no está en la presidencia de la República. Y esto tiene que ver en todos los casos con la potencia notable del agronegocio de Brasil, que ha transformado la economía brasileña en los últimos 20, 30 años. Muy interesante, Jorge, enorme impacto y bueno, vamos a esperar el resultado al fin de mes, a ver cómo quedan las cosas, pero ya nos queda clarísimo el poder del agro y del agronegocio, de la agroindustria brasileña en la política local y el impacto internacional. Muchísimas gracias, Jorge, y la seguimos. Snack Crops, Sociedad Anónima, líder mundial en la comercialización de especialidades con fuertes raíces en Argentina, lo invita a sembrar maíz pisingallo y girasol confitería para sus mercados en más de 60 países. Contáctenos al 011 5246 1901, vía mail a sergio.casas@snackcrops.com o bien visítenos en nuestra planta industrial ubicada en Pehuajó, provincia de Buenos Aires. Matbarrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. Alari, seguridad antirrayos. Anulamos la formación de rayos en feedlots, silos, plantas de biogás y toda producción de alta concentración. Alari, seguridad antirrayos. Metalúrgica Repiso, empresa con más de 30 años fabricando sinfines, chapas arandas, turbos rolados, estándar y a medida, bateas, tolvas y repuestos para cosechadoras. Fabricamos estructuras metálicas tanto en chapa como acero inoxidable, utilizando equipos de última generación con capacidad para la realización sobre planos o según muestras. Metalúrgica Repiso. Para cerrar esta edición de Campo, la Industria Verde, quería hacer referencia a 2 cuestiones que tienen vinculación con el trigo. Una, esta cuestión de la sequía que conversábamos con Diego Cifarelli y que nos remite una vez más a la necesidad de contar con un sistema
de seguro agrícola integral que no puede ser abastecido solamente o sostenido solamente por el sector privado, porque asegurar eventos tan masivos como los de una sequía es algo imposible, nadie puede aguantar semejante parada. Por lo tanto, una vez más se pone de manifiesto cerrar esta brecha, esta grieta que hay en nuestro sistema agropecuario y agroindustrial por no contar con algo que permita la resiliencia, la sobrevida de los productores afectados. El peor efecto de todo esto es que cuando se cae un productor estamos perdiendo potencial, no es que alguien viene y ocupa su lugar, hay un costo. Entonces, todos los países del mundo tienen un sistema que de alguna manera reasegura la continuidad de quienes saben hacer las cosas en esta actividad. Y vinculado con el trigo, esta cuestión tan interesante de la exportación de un stripper de carbono, uno primero, sé que hay más negocios dando de vueltas, nada menos que a Paraguay, donde para mí la sorpresa, entre otras cosas, no fue solo cómo se comportó el aparato, que tuvo un resultado excepcional, sino también que tienen trigo de 3.000 o 4.000 kilos, ahí donde hace unos años a nadie se le ocurría pensar que Paraguay podía de alguna manera ser un país triguero, autoabastecerse de trigo y eventualmente exportar. Bueno, están en eso y están usando la última tecnología, como en este caso, este tema de los strippers, que también están en la Argentina, por supuesto, con un desarrollo interesantísimo. Hasta la semana que viene.